Hemos hablado acerca de que este año vamos a predicar el año agradable del Señor. Tenemos una misión grande, de pronto nos parece abrumador, nos parece difícil, nos parece complicado, o de pronto ya lo estamos haciendo, o no sabemos qué hacer. Hay muchas dudas, muchas inquietudes, muchas preguntas con relación a eso. Miremos este texto. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Tenemos muchas personas a las cuales predicarle, enseñarle acerca de Dios, hablarle de Dios. Porque puede que muchos de ellos no conocen de Dios. O puede que haya muchos también alrededor de nosotros que sí conocen de Dios, pero también hay algunos que dicen conocer y andar con Dios, pero sus acciones y su estilo de vida demuestran lo contrario. ¿Cuál es el inconveniente? Que el accionar de cada día, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, debe demostrar lo que Dios hace en nosotros. Y muchas veces nuestro estilo de vida no es acorde a lo que Dios establece en su palabra. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros tenemos muchos testigos. Gente que va a aprender de nuestro ejemplo, de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros dejamos de hacer. De lo que nosotros podemos decir con nuestras palabras es una cosa, pero nuestro accionar y nuestro día a día es lo que está enseñando a los demás. Y pasamos de ser un buen ejemplo a ser un mal ejemplo. Y eso es difícil. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente puede decir, para ser como este, prefiero no conocer de Dios. Y esa frase como tal cierra la puerta de la palabra, del evangelio, de la predicación, de la obra que Dios quiere hacer con las personas. Porque muchas veces ese rechazo como tal apaga el deseo de conocer de Dios. Y eso es algo que tenemos que reflexionar, porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mira que hay dos cosas, todo peso y el pecado. En esencia podrían ser dos cosas diferentes. Hablemos primero del pecado. El pecado siempre pesa, porque es el peor ejemplo que podemos dar. El pecado siempre va a ser lo peor que podemos hacer nosotros en nuestra vida. Y es algo que nos persigue, que nos sigue por mucho tiempo. Sobre todo si nosotros le damos espacio al pecado, así sea poquito, así sea de vez en cuando. En especial si nosotros damos esos pequeños espacios a que el pecado entre en nuestra vida y sea parte de lo que nosotros hacemos, va a ser algo que va a hacer muchísimo daño. Porque eso de que una vez al año sí hace mucho daño. Porque ¿qué sucede? Resulta que esa única oportunidad o esa única ocasión abre a que el enemigo esté atacando, influenciando y haciéndolo a uno caer en ese tipo de pecado. Y eso es un inconveniente, porque mucha gente dice, no, pero es una vez no más. O, pero ¿quién se va a dar cuenta? Nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver, pues Dios lo va a ver. Y peor aún, el enemigo también lo va a ver. Y va a aprovechar esa situación para hacer daño, para hacerte daño a ti y a los que te rodean. Recuerda que estamos con una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Puede que conozcan de Dios o puede que no, pero están aprendiendo de lo que tú haces. Y eso hay que prestar atención. Entonces, el pecado es el más grande problema. ¿Que no somos perfectos? Sí, no somos perfectos, pero si uno cae, debe levantarse y empezar a caminar, arrepentirse, corregir las cosas y dar frutos de arrepentimiento. Porque ese es el inconveniente. Nos quedamos en el pecado. Ay, sí, es que yo dentro de todos mis errores, este es el que más me cuesta y siempre voy a estar ahí en el problema. No, tengo que levantarme, quitarme el pecado de encima y empezar a avanzar con el Señor. Entonces miremos eso. Pero también dice todo peso. Todo peso, en cambio, puede ser cualquier cosa. Ya vemos que el pecado es una parte. Pero otra posibilidad es la timidez. Uno dice, no, es que para mí predicar es muy difícil, para mí es muy complejo. Yo no sé hablar en público, no sé hablarle a nadie, a mí me cuesta mucho esto y es bastante difícil.
Eso es una posibilidad de que las personas como tal tengan esa carga de no poder hablar a otros por la timidez. Pero también una de las posibilidades es que como yo no sé, yo no conozco, no es que a mí no se me ocurre nada, yo no sé nada de la palabra de Dios, yo no conozco casi nada, entonces soy ignorante en esto, pero muchas veces eso, en vez de ser una limitante como tal, es una excusa. Porque no conocemos es porque sencillamente no estudiamos, no buscamos, no nos congregamos, no leemos la palabra de Dios. Y ojo con eso, porque si son excusas, ya es un problema para nosotros como tal, porque sería más bien pereza de no hacer, de no estudiar, de no buscar, de no avanzar. Sí, no tenemos tiempo, mucho trabajo, trabajamos todo el día, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde. ¿A qué hora voy a estudiar la Biblia? ¿A qué hora voy a leer? El domingo es mi único día para descansar, yo que voy a ir a la iglesia. Ojo con eso, porque eso se nos convierte entonces en un problema aún mucho más serio. Leamos lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, estamos incurriendo en una de dos faltas. O la pereza, que por sí sola ya es malo, o en el hecho de que dejamos de ser la bendición que Dios quiere que nosotros seamos para otros. O sea que estamos deteniendo la bendición, el propósito, el plan, el proyecto de Dios. Entonces muchas veces tenemos que nosotros evaluar si realmente yo no estoy llevando un buen mensaje a esa gran nube de testigos que tenemos alrededor, porque sencillamente no lo quiero hacer, porque sencillamente me da igual, soy apático al proceso. Creo que en esta vida como tal, mi propósito es hacer dinero, dejar riqueza a mis hijos, o enriquecerme yo, ser famoso, o cosas que realmente son pasajeras. Si nosotros miramos en este mundo, vamos a vivir unos cuantos años, quién sabe cuántos, póngale muchos, 80, 90, 100, 120, no sé, pero realmente todo lo que hay aquí es pasajero, es temporal. Tenemos que enfocarnos en la eternidad, y por eso es que tenemos que trabajar todos los días. Está bien que nuestro cuerpo se cansa, sí, y que tenemos que descansar, claro que sí, pero ojo que no seamos negligentes en hacer las cosas que Dios establece para nosotros, porque es que necesitamos de ti. Se necesitan más personas que lleven el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, más personas que puedan predicar, llevar un mensaje de parte de Dios a aquel que lo necesita, a aquel que no conoce, a aquel que de pronto está en una situación más compleja de pronto que la tuya o la mía, y eso es muy importante. Miremos lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces recuerda que estamos en una batalla, la buena batalla de la fe, y eso es muy importante. Nosotros no somos espectadores nomás, estamos llamados a esto, a este ejercicio, a esta labor para la vida eterna. Esa es, como dice ahí, nuestra profesión. Que muchos se salven es nuestra labor, y debemos estar pendientes de que esto es para la eternidad, que es algo que va a permanecer. Entonces debemos enfocarnos en esto, porque es que si lo miramos como nuestra profesión, te puedo decir un ejemplo. Por ejemplo, ser albañil, alguien que construye, que fabrica casas, ¿sí? Si hay muchos albañiles y vemos que las casas están alrededor caídas, destruidas, dañadas, uno puede decir, bueno, ¿y cuántos albañiles más entonces se necesitan? ¿Será que el problema es que no hay un número suficiente de albañiles, o que estos albañiles no están haciendo su labor, no están ejerciendo su profesión? Ojo con eso, porque es que ¿cuántas personas tienes alrededor? Muchas. ¿Cuántas de esas personas deberían predicar del Señor, hablar de Dios? Todas. Y así entre todos edificaríamos una ciudad, una sociedad, familias firmes, estables, derechas, fuertes para cualquier situación. Pero resulta que no. Podemos estar rodeados de muchos albañiles, pero si ninguno o muy pocos ejercen bien su profesión, las casas se van a caer. Si estamos rodeados de mucha gente, pero ninguno de nosotros busca de Dios, habla de Dios, enseña su palabra, las familias, los hogares se van a caer. Y si necesitáramos más personas, pues hay muchas más. Nosotros estamos alrededor de mucha gente y mucha gente está alrededor de nosotros. Si fueran poquitas personas, aún hay muchas más afuera. Entonces nosotros debemos ver que no podemos esperar a que sea el otro el que empiece a construir en el reino de los cielos, sino que cada uno de nosotros debe ejercer la profesión
a la cual fuimos diseñados e invitados por Dios para hacer lo que hay que hacer. Inclusive, nosotros no deberíamos necesitar predicar, llevar un mensaje de parte de Dios, sino con el solo estilo de vida deberíamos enseñar. Nuestro estilo de vida debería ser suficiente para llevar un mensaje, pero resulta que como cometemos errores, nos equivocamos y nos dejamos envolver por las circunstancias alrededor del mundo, alrededor de nosotros, el afán de cada día, la ansiedad y todas esas cosas que suceden, entonces es necesario hacer un trabajo de pronto más complejo. Nuestra sociedad lamentablemente carece de muchas cosas, inclusive de valores, inclusive de muchas cosas que uno diría, oye, pero ¿por qué pasan estos tan terribles? Uno mira las noticias, cosas que ya se salen de lo esperado, cosas como barbarie, cosas difíciles. Pero resulta que es que ¿cuántos albañiles somos? ¿Cuántos realmente estamos ejerciendo la profesión a la cual nos ha llamado el Señor? Porque es que volvamos a leer lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que hace la diferencia. Corramos. Dice con paciencia, sí, porque no es por afanarse. No, es que ahora sí tengo que correr y hacer. No es el afán y la ansiedad, no. Pero sí hay que correr. O sea, no es caminar, no es quedarse sentado, no es esperar a que las cosas pasen. Es un esfuerzo, se requiere dedicación. Corramos, trotemos, avancemos, hagamos. Llevemos el mensaje de Dios. Este año es un año para predicar, un año para enseñar, para hacer ejemplo, para hacer testimonio. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué posición estás? Reflexiona en esto porque es necesario que nos podamos dar cuenta que tu profesión real, aparte de lo que ya trabajas y ya lo que haces, es en la eternidad. Tu verdadera profesión es hacer la obra de Dios. Tu verdadera profesión es llevar el mensaje de salvación a los tuyos y a todos los que te rodean, a esa gran nube de testigos. Cerremos los ojos un instante y vamos a orar. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, ante tu presencia estamos para adorarte, para alabarte, para exaltarte, Señor. Pero te rogamos que tú nos limpies del pecado que nos asedia, Señor. Que nos quites, Señor Dios Santo, todo ese peso, pero que nos decidamos despojarnos de aquellas cosas que nos impiden avanzar hacia ti. Que quitemos la pereza o la timidez o la ignorancia o aquello que nos impide, Señor Santo, realmente avanzar contigo. Que renunciemos al pecado, que lo quitemos de nuestra vida, que no le demos espacio al enemigo para que actúe en nosotros, sino por el contrario avancemos siempre contigo, poderoso Dios. Te rogamos, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos llene y avancemos en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, donde estudiemos, donde quiera que estemos, Señor Dios. Haya más y más obreros de esta profesión tan linda que es la obra tuya, Señor Dios de los cielos, que es para la eternidad, para la salvación y la vida eterna, llenos de gozo, de paz, de alegría, Señor, tomados fuerte de tu mano. Señor, ayúdanos a que nosotros realmente en este año estemos llevando el mensaje de salvación, estemos predicando, estemos enseñando, nos formemos para esto. Gracias, poderoso Dios, te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Entonces, de aquí en adelante el plan es que empecemos a hacer ese trabajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Yo no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no te preocupes, nos puedes llamar, nos puedes escribir, estamos para servirte. Los teléfonos, la dirección de nosotros aparece aquí en pantalla. Si estás en otro país, en otra ciudad, no importa. Si te congregas en otra iglesia pero tienes dudas, puedes preguntarnos. No es para que cambies de iglesia, es para que te estés formando, te estés preparando, para que estés avanzando en el Señor. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda que no estás solo, recuerda, Dios te ve.